Bienvenidos seáis, mis queridas criaturas de la noche, a una nueva serie de la Biblioteca del Mal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante al corazón de un género que ha dejado una huella imborrable en la literatura. Se trata de la literatura gótica. Exploraremos cómo surgió este género en pleno siglo XVIII, en una época de cambios radicales como la Ilustración y el Romanticismo. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo estas corrientes de pensamiento dieron lugar a un tipo de narrativa tan oscura y misteriosa? Hoy lo descubriremos juntos mientras recorremos las primeras obras góticas y cómo éstas impactaron no solo en la literatura, sino también en la sociedad y en figuras tan icónicas como Lord Byron. Empecemos. Para entender cómo nació la literatura gótica, primero tenemos que situarnos en el contexto de la época. Estamos en el siglo XVIII, un tiempo marcado por la Ilustración. La Ilustración fue una corriente de pensamiento que se dio en Europa que exaltaba la razón, la ciencia y el progreso. Sin embargo, como en toda reacción, hubo un contramovimiento, el Romanticismo. Este empezó a florecer en la segunda mitad de este siglo y que reivindicaba las emociones, la naturaleza y lo sublime. En esta tensión entre la razón y la emoción, entre lo iluminado y lo oscuro, es donde empieza a gestarse el género gótico. El romanticismo, con su énfasis en lo sublime y lo irracional, abrió las puertas para que escritores como Horace Walpole pudieran explorar lo desconocido y lo sobrenatural en sus obras. Walpole, en su novela El Castillo de Otranto, publicada en 1764, plantó la primera semilla de lo que se convertiría en un género completamente nuevo. Esta obra no solo incluía elementos sobrenaturales y escenarios sombríos, sino que también introdujo personajes atormentados y misterios ancestrales, elementos que se convertirían en pilares de la literatura gótica. Pero, ¿cómo reaccionó la sociedad ante esta nueva forma de narrar? La respuesta es fascinante. El Castillo de Otranto, la obra de Walpole, fue un éxito, pero también un escándalo. En una época donde la razón era la brújula que guiaba a la sociedad, estas historias de fantasmas y maldiciones desafiaban las convenciones establecidas y tocaban fibras emocionales y psicológicas profundas en sus lectores. Después de Walpole, otro autor clave en el desarrollo del género gótico fue Anne Radcliffe, cuya novela Los misterios de Udolfo, publicada en 1794, llevó el género a nuevas alturas. Radcliffe añadió un elemento crucial, el paisaje como reflejo de los estados emocionales de los personajes, creando atmósferas que envolvían al lector en una sensación constante de tensión y misterio. Es importante destacar cómo Radcliffe también desarrolló lo que se conoce como el terror explicado, donde los elementos aparentemente sobrenaturales al final son racionalizados. Este enfoque mantenía al lector al borde del terror, pero dentro de los límites de los que podía ser explicado por la razón. Un reflejo de la lucha constante entre lo racional y lo irracional que dominaba la época. En este punto también es interesante mencionar otra obra clave, El monje, de Matthew Lewis, publicada en 1796. Esta novela, mucho más oscura y violenta que las anteriores, empujó los límites del género al introducir elementos de horror más explícitos, lo que también provocó una fuerte reacción en la sociedad de la época. Estos primeros trabajos de Walpole, Radcliffe y Lewis establecieron las bases del género gótico clásico, con sus castillos en ruinas, protagonistas atormentados y misterios sin resolver. Al igual que en mi novela Christine Artois, que también presenta símiles como una antigua mansión que oculta terribles secretos, mis dos protagonistas atormentadas y muchísima dosis de intriga. El impacto de la literatura gótica no se limitó a los lectores comunes. Autores y poetas como Lord Byron quedaron profundamente influenciados por este nuevo estilo. Byron, con su inclinación por lo oscuro y lo melancólico, incorporó muchos elementos góticos en sus propias obras. Su poema El Giaour, por ejemplo, está lleno de la atmósfera sombría y los temas de maldición y venganza que caracterizan al género.
Y hablando de Byron, no podemos dejar de mencionar esa famosa reunión en la villa Diodati en 1816 donde, durante una tormentosa noche de verano, Byron, junto a Mary Shelley, Percy Shelley, John Polidori y Claire Clairmont, se retaron mutuamente a escribir historias de terror. De esa noche nació Frankenstein de Mary Shelley y El vampiro de John Polidori, obras que no solo marcaron un hito en la literatura gótica, sino que dieron origen a dos subgéneros que siguen siendo populares a día de hoy, la ciencia ficción y la literatura de vampiros. Otro aspecto fascinante de la literatura gótica es cómo explora los miedos psicológicos. No se trata solo de fantasmas o maldiciones, sino de los temores más profundos e irracionales. El miedo a la muerte, a la locura, a lo desconocido. Los personajes de estas novelas suelen enfrentarse a sus propios demonios internos, lo que añade una capa de complejidad que va más allá del simple susto. Por ejemplo, en Los misterios de Udolpho, Radcliffe describe un pasaje donde la protagonista Emily siente una mezcla de terror y fascinación mientras explora un castillo oscuro y misterioso. La manera en la que Radcliffe describe el entorno refleja el estado emocional de Emily. De ahí sumerge al lector en una atmósfera de miedo constante. Y permitidme que os lea un pasaje de su novela y otra de la mía como ejemplos de esto mismo. Primero, el extracto de Radcliffe. Los acantilados, envueltos en la penumbra, parecían elevarse hacia el cielo infinito, y las sombras que proyectaban se alargaban como miedos que acechaban el corazón de Emily. La luna, apenas visible entre las nubes, arrojaba una luz pálida y fantasmal sobre el castillo de Udolpho, cuyas torres oscuras se alzaban como centinelas de un pasado sombrío. Cada susurro del viento en las ramas desnudas le hablaba de secretos inconfesables, mientras que su alma, atrapada entre la belleza y el terror del lugar, luchaba por encontrar consuelo en medio de tanta desolación. Y ahora el extracto de mi novela. La lápida emergía de la tierra con sombrío semblante. Adele no podía dejar de sollozar aun cuando se levantaba temblequeante con las rodillas sucias de la tierra del cementerio. Se alejó de la cenicienta losa de piedra mirándola con inmenso dolor. Avanzó por el camposanto en dirección a la salida, encontrándose rodeada por decenas de tumbas de diversas formas. Osarios construidos con huesos y múltiples restos humanos que se descomponían a la intemperie ofrecían un hedor a muerte insoportable. Comenzó a marearse por el horizonte que la rodeaba y enjugaba sus lágrimas en un pañuelo inundado por la pena. Adele no era capaz de aceptar el hecho de que ya no volvería a ver a su amado Donatien hasta que el Señor se la llevase para estar de nuevo a su lado. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿qué es lo que más os atrae de la literatura gótica? ¿Es la atmósfera, los personajes atormentados o tal vez esa constante lucha entre la razón y lo sobrenatural? Reflexionad sobre esto y la próxima vez que leáis una novela gótica, pensad en cómo estos elementos os afectan a nivel personal y psicológico. Si no queréis perderos la segunda parte, donde hablaremos de la literatura gótica en la época victoriana, donde nacieron obras como Drácula o Carmilla, id ahora a suscribiros al canal. Y digo ahora, incluso antes de que termine el vídeo, porque el monstruo de Frankenstein se pone nervioso si ve a muchos que entran a ver el vídeo y luego no se suscriben, así que hacedlo por vuestra propia seguridad. Hoy hemos recorrido el fascinante origen de la literatura gótica, desde los primeros pasos de Walpole hasta la influencia de Lord Byron, pasando por cómo estas historias han moldeado nuestra cultura y nos ha permitido explorar nuestros miedos más profundos. La literatura gótica no es solo un género literario, es un reflejo de la condición humana, de nuestros deseos, miedos y obsesiones. Y aquí acaba la primera parte de la historia de la literatura gótica. Un periodo de cambio y contracorriente que marcó las pautas del primer paso que daría pie a este nuevo género. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Yo soy Derek Schweitzer y esto ha sido La Biblioteca del Mal.